Esta es la historia de un gusano llamado Ramón. Y la historia comienza así. Había una vez, en un precioso y frondoso árbol, nació un alegre y risueño gusanito llamado Ramón, un habitante que dio mucho que hablar en el bosque. Y es que desde que nació Ramón, siempre daba de qué hablar. Ramón caminaba mucho más despacio que una tortuga y tropezaba en casi todas las piedras que encontraba por delante. Y cuando intentaba cambiar de hojas, ¡qué desastre! Siempre se caía, pero él siempre mantenía su sonrisa. Por esa razón, la colonia de los gusanos le llamaban el gusano torpecillo. A pesar de las burlas de sus compañeros, Ramón mantenía siempre su buen humor y se divertía mucho con su torpeza. Pero un día, llegado el otoño, mientras Ramón se daba un paseo por los alrededores, una gran nube cubrió rápidamente todo el cielo y una gran tormenta cayó. Ramón no tuvo tiempo de llegar a casa. Intentó abrigarse en una hoja, pero de ella se resbaló y acabó en el suelo, haciéndose mucho daño. Se había roto una de sus patitas y se había quedado cojo. Pobre gusanito, torpecillo y cojo. Agarrado a una hoja, Ramón empezó a llorar. Es que ya no podía jugar ni irse de paseo. Pero una noche, cuando Ramón estaba casi dormido, una pequeña luz empezó a volar a su alrededor. Primero él pensó que sería una luciérnaga, pero la luz empezó a crecer y de repente se transformó en un hada vestida de color verde. Ramón asustado le preguntó: ¿Quién eres tú? Soy un hada y me llamo Naturaleza. ¿Y por qué estás aquí? Preguntó Ramón. He venido para decirte que cuando llegue la primavera ocurrirá un milagro que te hará sentir la criatura más feliz y libre del mundo, explicó el hada. ¿Y qué es un milagro? Continuó diciendo Ramón. Un milagro es algo extraordinario, estupendo, magnífico, explicó el hada y enseguida desapareció. El tiempo pasó y llegó el invierno, pero Ramón no ha dejado de pensar en lo que le había dicho el hada de la naturaleza. Ansioso por la llegada de la primavera, contaba los días y por un momento olvidaba que se había roto su patita. Con el frío, todos los gusanos empezaron con un hilillo de seda que salía de sus bocas a tejer hasta formar un capullo que cubría su cuerpo. Este capullo era una casita en la que estarían encerrados y abrigados del frío durante todo el invierno. Y al cabo de algún tiempo había llegado la primavera. Y de pronto era primavera. El bosque se vistió de verde, las plantas de flores y finalmente ocurrió lo que el hada había prometido, el gran milagro. Después de haber estado dormido en su capullo durante todo el invierno, Ramón se despertó con el calor que hacía y su capullo se derritió. Ramón finalmente pudo conocer el milagro y no solo se dio cuenta de que caminaba bien, sino que también tenía unas alas multicolores que se movían y le hacían volar. Es que Ramón había dejado de ser gusano y se había convertido en una hermosa mariposa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.